Listo. Entonces, en los componentes nosotros necesitamos insertar las piezas con las que vamos a trabajar, ¿correcto? Ojo, antes de hacer esto, normalmente el Inventor siempre sugiere que se grabe el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a poner en guardar y van a hacer cafetera, por ejemplo, ¿correcto? Entonces el proyecto va a ser cafetera. Guardan y ahora van a hacer la inserción de piezas. Pueden crear las piezas en este ambiente, ¿no es cierto? Si ustedes ponen crear, bueno, aquí les va a pedir que pongan el nombre de la pieza, a qué plantilla pertenece y todo lo demás. Como nosotros sí hemos creado previamente, vamos a insertar estas piezas. Entonces, bueno, aquí nos ha mandado estas piezas del compañero Sebastián. Entonces vamos llamando una a una, ¿no es cierto? Cuando ponemos abrir, vemos que el Inventor nos comienza a sacar cada una de las piecitas para colocarlas y también nos alinea con nuestro eje coordenado de acá. Entonces vamos a poner en este espacio a la base de la cafetera. Ojo, se puede traer la misma pieza cuantas veces se quiera, como solo necesitamos traer una, ponemos escape, ¿correcto? Vamos ahora a pedir que nos traiga el embudo, ¿no es cierto? E igualmente le vamos a colocar por aquí. ¿Está bien? Ya, listo. Vamos a encuadrarnos ahí. Y más o menos a revisar esto. Entonces, ¿cuál es la primera restricción que nosotros tenemos que hacer? La primera restricción que tenemos que hacer es que esta pieza tenga una coincidencia con esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el menú de restricciones. Las restricciones, muchachos, van a ser las siguientes. Se puede hacer una coincidencia, ¿no es cierto? Se puede hacer una restricción de contacto de ángulo, se puede hacer una restricción de contacto tangente, se puede hacer una inserción y se puede hacer una simetría, es decir, que dos piezas, ¿no es cierto?, eh, estén separadas por un plano o por un eje de simetría y se mantenga siempre eso. También se pueden definir movimientos, ¿no es cierto? Hacer posicionamiento transicional y conjuntos de restricciones a una misma pieza. ¿Está bien? Bueno, en este momento, como solamente necesitamos ensamblar, vamos a escoger la de coincidencia. Entonces, noten las opciones que tenemos aquí. Queremos que una pieza coincida con otra, ¿no es cierto? Pero no vamos todavía a pedirles que se nivelen. Entonces, ¿qué pieza vamos a escoger? Vamos a escoger estas de aquí. Entonces, nosotros queremos que esta cara, esta superficie, ¿no es cierto? O esta arista del embudo coincida con esta parte interna de nuestro vaso, podría ser esto, ¿no es cierto? Ahora a ver. La primera selección va a ser, siempre hay que asegurarnos que estemos escogiendo lo que necesitamos. Yo creo que esta de aquí está bien, ¿no es cierto? Que esta de aquí coincida con esta es la parte externa, sí, con esta de acá. ¿Correcto? A ver, nos vamos a orientar para acá y ya tenemos una coincidencia de esos dos elementos ahí, ¿no es cierto? Ponemos aplicar y se añade la restricción. Ojo, yo en este momento puedo mover mi embudo, ¿no es cierto? Pero siempre esta superficie o esta arista de aquí va a estar alineada con esta arista de acá.
Dicho de otra forma, yo les puedo mover en el espacio, pero no puedo cambiar la alineación que sufrió el eje Y en una pieza con la otra, ¿no es cierto? Muy bien. Esa es la una que tenemos que hacerle a estas dos piecitas, pero también necesitamos que esta arista, esta superficie de aquí, este filito, ¿no es cierto?, coincida con el filo de acá. ¿Por qué? Porque noten algo, si yo este rato me alejo, yo puedo hacer que esto se introduzca, ¿no es cierto? Y no debería introducirse. Máximo debería llegar hasta ahí. Yo sí puedo desarmar el embudo, pero máximo tiene que contactarse hasta más o menos por ahí, ¿no es cierto? Entonces voy a propósito, dejarle un poquito separada y voy a hacer esas coincidencias ahí. A ver, listo. Entonces, ahora voy a restringir la nivelación. Entonces, quiero que esta superficie de aquí, ¿no es cierto? Ahí se alcanza a ver una flechita casi transparente, dice seleccionado, coincida con esta superficie de acá, ¿correcto? A ver, ahí parece que, a ver, ahí estamos trabajando mal la dirección, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? En esas direcciones, ¿no es cierto? Listo, entonces ahora noten que esto ya está alineado ahí, pero bueno, eh, creo que esa última restricción no me sirve mucho porque no me permite, no me permitía sacar el embudo. A ver, vamos a borrar esta restricción de aquí y repetirla para ver si podemos hacerlo. Suprimir, ¿no es cierto? Ya tenemos esa alineación. Eh, veamos. Ojo, dos cosas. Aquí revisarán siempre que esta predicción de desfase y orientación esté desactivado porque a veces eso daña un poquito nuestro ensamble. A ver, vamos a tratar nosotros queremos que haya coincidencia entre estas aristas y ahora vamos a ver si es que podemos aplicar la coincidencia de estas caras que habían mencionado, ¿correcto? Entonces veamos. Ahí sí, esta de aquí con la de acá. Listo. Bueno, aquí la verdad, al hacer esa restricción ya prácticamente no me deja, no me deja retirar el embudo de ahí. La restricción sí está bien hecha, pero al estar activada, ¿no es cierto? No me permite sacar. Entonces, yo lo que podría hacer aquí es generar un desfase, ¿no es cierto? Veamos, movimiento. El movimiento va a existir aquí. Aquí podríamos generar
Un movimiento, pongámosle de hasta 500 milímetros, ¿está bien? Entonces ya, ahora sí le puedo. No, algo está, no se está ejecutando bien ahí. Creo que resulta mejor si simplemente, a ver, veamos. Ingeniero, trabaje con la herramienta de unión, así me salió a mí. Pero sí le va a permitir, a ver, déjeme le desactivo, le suprimo a esta restricción de aquí. Y lo que queremos es, lo que pasa es que yo quiero la libertad de movimiento aquí. ¿Quién me estaba dando la sugerencia? Yo, Christopher. Sebas. Ya, a ver. Sí. Lo que pasa es que recuerde que tenemos que tener la posibilidad de sacar este embudo, ¿correcto? O Ujú. sea, el embudo tiene que llegar máximo. Ah, a ver, aquí hay un detalle que no es con la superficie que yo le estaba escogiendo, es con la interna, me parece, ¿verdad? Puede ser que sea eso. A ver, vamos a intentar la última vez. Entonces, quiero que exista una coincidencia de, a ver, la superficie de aquí, ¿no es cierto? Con voy a separar un poquito más de no le distingo ahí. Ahí sí. Esta es una parte que tenemos que tenerle bastante paciencia. Cada vez se gana más destreza en saber escoger los lugares donde tenemos que fusionar las piezas. Bueno, entonces la coincidencia de esta base de aquí, ¿no es cierto? Con, ahí sí le veo, con esta de acá. ¿Está bien? Y sin desfase, ¿no es cierto? Aceptar. Bueno, ahí estamos bastante bien. Y el único inconveniente ahorita es que no nos permite tener un cierto grado de libertad. Ojo que cuando yo edito esto, este desfase no implica que yo pueda moverle, sino básicamente lo que está haciendo es que de las distancias que yo estoy señalando ocurra una holgura y eso no es lo que estoy buscando. Aquí yo hubiera querido que nos permita desplazarnos por lo menos unos 500 milímetros, pero ahí en cambio lo que hace es otra cosa totalmente distinta. Debería limitar el movimiento solo entre entre estas dos caras y no me está reconociendo eso. Entonces, simplemente dejémosle por lo pronto así. Bueno, y llamamos ahora a la tercera pieza, ¿no es cierto?
a la cafetera. Esto pongámosle aquí. Esta a su vez tiene que eh, eh, orientarse la cara interna con esta cara roscada de acá, ¿no es cierto? Entonces, igual, vamos a generar una restricción de, podríamos hacer la de inserción, ¿no es cierto? A ver, solo intentemos, eliminemos esta restricción. Una vez esa coincidencia, déjenme ver si es que con la restricción de inserción podríamos eh, lograr esto, aunque no. Aquí básicamente señalaría estos mismos elementos, ¿no es cierto? Esta superficie de aquí con la de acá abajo. Y se van a mantener alineadas. Bueno. Tenemos ahora que ensamblar estas otras partes, ¿no es cierto? Bueno, Christopher parece que le ha hecho con rosca aquí esto. Sí, entonces Sí, profe, están con Josk. vamos a tener que hacer que coincidan esas superficies, ¿no es cierto? Para eso podemos igual generar un contacto, ¿no es cierto? Puede ser igual una inserción o una coincidencia. Vamos a insertar esta parte de aquí esta cara de aquí con la de acá. Correcto. Y ya se va a tener la cafetera armada. Noten que ahora yo podría girar esto de aquí, ¿no es cierto? Pero ya van a formar una sola pieza, ¿no es cierto? Si se fijan aquí en las coincidencias, no hay ningún inconveniente con estas, ¿no es cierto? No hay superficies en donde se queden desalineadas o algo por el estilo. Y también el hecho de que se hayan conectado también quiere decir que las dimensiones están bien hechas. Ahora, el tema con la tapa, muchachos, porque creo que en el tutorial les dice que la tapa la diseñen dentro del área del ensamble. Bueno, aquí básicamente tienen que hacerle la tapita con un pasador aquí, ¿no es cierto? Entonces, tienen que el pasador restringir, ¿no es cierto?, con un agujero que van a practicar en esta pieza, porque ojo, aquí se puede trabajar, ¿no es cierto? Ustedes vienen a diseño, a boceto, ustedes pueden escoger esta cara, ¿no es cierto? Y realizar aquí el agujerito donde va a ir el pasador con la tapa, ¿no es cierto? Ese pasador con este, lógicamente, tienen que realizar una inserción. Y la tapa tiene que coincidir también los agujeros, ¿no es cierto? Van a hacer coincidir los agujeros de la tapita con el agujero que hagan aquí y va a atravesar el pasador. El pasador tiene que tener una restricción con el vaso y con la tapa, ¿no es cierto? Y de esa manera, cuando ustedes sostengan la tapa, ¿no es cierto? Van a poderle girar ahí, porque estas piezas ya no se van a separar. Es creo lo único que está faltando, ¿correcto? Entonces está bastante bien, Christopher, esto de aquí. Muy bien, muchachos. ¿Qué es lo que yo les quiero comentar de esta parte de acá? Bueno, aquí estamos en el área de ensamble, me parece que quedó a salir. Aquí estamos en el área de ensamble donde yo puedo llamar a las piezas,
puedo hacer reuniones, ¿no es cierto? Puedo hacer reuniones, puedo hacer restricciones de inserciones, de contacto, de ángulo. Hay otras relaciones también que se pueden hacer en ensamble, ¿no es cierto? Que son crear varios tipos de restricciones. Eso es, la verdad, bastante sencillo. Acá tenemos unas herramientas para desplazar las piezas a nuestra manera. También podemos hacer patrones de ensamble, que eso, la verdad, se hace cuando se tiene elementos con muchísimos pernos o cosas por el estilo. Ahora verán, también se puede insertar, si ven este de aquí que dice insertar desde el centro de contenido. Entonces, si es que ustedes entran al centro de contenido, van a encontrar, esperemos que no me traicione la computadora ahorita mismo. Ya. Van a encontrar una serie de piezas que el Inventor ya tiene hechas, ¿correcto? Entonces, pues aquí está abierto operaciones, ¿no es cierto? Pero tenemos chapa metálica, fijaciones, IDFs, moldes, otras piezas, perfiles, piezas del eje y tuberías, ¿no es cierto? Veamos en chapa metálica que hay espárragos, otros separadores y tuercas. Si vamos a espárragos, espárragos con cabeza oculta, vemos que ya hay diseñados ciertos pernos, ¿no es cierto? Vamos a ver en molde. Aquí tenemos accesorios, arandelas, casquillos de inyección, pasador. Aquí hay un pasador, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces, hay este pasador y hay este pasador en ángulo genérico. ¿Correcto? Ustedes pudieran, a ver, pongamos a aceptar. Ese pasador de ángulo genérico. Entonces, ustedes aquí le van a diseñar, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda cuánto era la profundidad de esta cara de aquí? De la cafetera. Sebas, Paula, ¿recuerdan cuánto era este ancho? Profe, ya le voy a medir. Bueno, eh, vamos viendo. Esto tiene hasta eso. Dice pasador diámetro 1, 10, AP 1, 60. Este tiene que ser el largo, ¿no es cierto? Este le vamos a cambiar. Yo pienso que eso debe ser más ancho de 60 milímetros. Pongámosle 600. Lo mejor es Tiene 20, profe. 20 milímetros. Sí. Ah, ya. Entonces pongámosle un pasador de 22. Correcto. El resto de diámetros nos sirven, creo. A ver, el diámetro 2 es 14. Si este es 10, este es 14. De ahí la distancia de la base, ¿no es cierto?, es 5 milímetros. De ahí tiene una distancia de 1. Ah, no, la distancia esa debe ser esta de aquí, entre los dos. La distancia de esta es de 1. Y el ángulo es el de 18, ¿no es cierto? Entonces, ese los podemos conservar. Ponemos aceptar. Nos pide que guardemos esto como una pieza genérica, ¿no es cierto? Esto siempre les recomiendo tener para cada proyecto, para su proyecto final, creen una carpetita en donde puedan ir agregando todas las piezas. Aquí yo le voy a grabar en el escritorio por la necesidad. Y se me va a generar mi pasador. Ahí está mi pasadorcito, ¿no es cierto? Solo quiero uno. Y, a ver. Si yo selecciono este, y tengo la rotación libre, ¿no es cierto? Entonces luego yo le voy a ocupar acá. Bueno, ahí tengo que ver, creo que las medidas, alguna estaba mal asimilada, ¿no es cierto? Pero esto a la larga vendría a trabajar acá, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, entonces recuerden, pueden traer
las piezas por insertar y por el centro de contenido. En el centro de contenido hay muchísimas cosas más. Tenemos retenes, tacos de bloqueo, más operaciones. En operaciones, a ver, en el sistema inglés tengo anclados, bloques, canales, esferas, recodos, toroides, tubos redondeados, etcétera, etcétera. Todo esto puede ser muy útil para lo que ustedes vayan a realizar como eh, trabajo final. Otras piezas, accesorios de engrasado, juntas, tapones, ¿no es cierto? Perfiles, estos son ya perfiles estructurales. Eso también ya les voy a indicar. Perfiles en T, ¿no es cierto? Todos estos. Bueno, entonces eso por un lado. Ahora, en diseño, muchachos, aquí vamos a tener muchísimas otras herramientas. Vamos a tener chance de realizar conexiones por pernos, eh, conexiones de eje, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una pieza móvil con un pasador, ¿no es cierto? Podríamos también tratar de realizar aquí, si ya tenemos la tapa, que el mismo Inventor nos diseñe el pasador que tiene que haber ahí. Si alguien quiere hacer estructuras, ¿no es cierto? Algún proyecto que tenga que ver con estructuras, lo podemos hacer. Eh, También tenemos un editor de ejes, ¿no es cierto? Es muy completito, básicamente. Abrámosle un segundo para que le puedan observar. A ver, aquí me saca ya un eje por defecto, pero lo que yo tengo que ir es definiendo cada uno de las secciones del eje, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está me ha, me ha sacado por defecto este eje, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo se hace esto? Yo vengo, esta de aquí es la primera parte, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte, noten que acaba en un chaflán, ¿no es cierto? De ahí viene una parte cilíndrica. Luego, donde termina esta primera parte, a ver, donde termina esta primera parte, se hace un redondeado, que viene a ser este de aquí, ¿no es cierto? Y por último, tenemos creo que aquí no está añadido nada, ¿no es cierto? Este es el de diámetro de 48 por longitud de 100. Ahí está diámetro y longitud, ¿no es cierto? Esto se puede modificar. Entonces, aquí puedo insertar cilindro, dividir una sección seleccionada, insertar un cono, insertar un polígono e ir modificando, ¿no es cierto? Si yo voy a cada una de estas, en esta de acá hay una ranura en la tercera parte, aquí tenemos, ¿no es cierto? Está ingresado una ranura de 25 por 5,5, 70 que pertenece a una norma ISO 2491A y muy posiblemente el Inventor tenga la chaveta que vaya en esa ranura. Bueno, no creo que vayan a realizar proyectos tan complejos, pero es cierto. ¿Qué pasa si yo añado aquí? He añadido otra parte cilíndrica, ¿no es cierto? Aquí quiero que, a ver, estoy en la parte de acá, si alcanzan a ver, ¿no es cierto? Entonces, por este lado, acá quiero que haga una rosca, ¿no es cierto? Escojo el tipo de rosca, vamos a escoger esa misma, aceptar. No quiero agregarle absolutamente nada más. Y las dimensiones,
le voy a cambiar. Aquí quiero que se haga diámetro de 40 y longitud de 85, ¿cierto? Entonces, aquí ya le puedo hacer un desfase, puedo hacerle con un chaflán, ¿no es cierto? Con una distancia de 0,5 podemos incrementarle un poquito más, de 75 y un ángulo de 45 grados, perfecto. Como cambiamos la rosca, eso, no alteremos. Aquí nos dan todas las cotas, ojo, para saber qué es lo que estamos modificando. Digamos que la rosca no queremos que solamente sea de 26, no queremos que tenga hasta los 34. Correcto. Listo, y podemos aceptar. Aceptar, ese es como se va a denominar en el archivo. Y, bueno, en este momento está procesándose esto. Tenemos un segundito que le elabore. Si se fijan, el Inventor procesa muchísimo aquí. Por eso, muchachos, es importante que no hagan proyectos que sean excesivamente ambiciosos, a no ser que ustedes estén seguros que no les va a dar problemas. Entonces, miren, automáticamente se ha hecho ya un eje, ¿no es cierto? En el caso que necesitamos. Para esta pieza, la verdad, no tenemos que hacer nada con ese eje, sino es una manera de mostrarles. Bueno, lo mismo, muchachos, borremos nomás este eje, no le queremos aquí. Lo mismo para hacer levas, para hacer rodamientos. Los rodamientos, ojo, se los hace igual como ya prediseñados, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener la cara cilíndrica, el plano inicial y voltear, y nosotros podemos elaborar varias de ellas, pero también le podemos pedir que importe rodamientos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos toda una familia de rodamientos que pudiéramos utilizar, incluso con los nombres comerciales. Un BS 290 SKF, ¿no es cierto? Ya quiero ese, no quiero diseñar, sino necesito ese. Entonces, igual, el Inventor me va a devolver y me va a traer ese rodamiento a mi proyecto. Si tienen alguna duda, me van avisando. Si ven acá la parte de muelles, ahí ven que se pueden hacer extensiones, compresiones, tipo Belleville y de torsión. También podemos hacer engranes rectos, correas trapezoidales para generar un sistema de poleas con bandas, ¿no es cierto? Podemos hacer levas. Lo único que no, como les dije, no quisiera que se metan a revisar es el análisis estructural, porque para hacer el análisis estructural tenemos que saber un poquito más de usos del Inventor y saber escoger los puntos críticos y todo lo demás. Eso toma un poquito más de tiempo. Estas herramientas me interesa que las reconozcan porque a lo mejor les pueden hacer parte de su proyecto. Bueno, aquí está este rodamiento ya, ¿no es cierto? El SKF que nosotros encontramos. Igual, yo no lo voy a necesitar en la cafetera, pero tendríamos la opción de utilizar rodamientos también, ¿correcto? Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es ahora sí el plan? Yo les voy a desarrollar la actividad en el aula virtual, ¿no es cierto? Y les voy a poner tutoriales para que ustedes aprendan a ejecutar conexiones con perno, conexiones con pasadores, cómo se realizan estructuras, ejes, les voy a poner igual un tutorial,
yo creo que, por ejemplo, engranajes ya no me gustaría que desarrollen porque ya toma mucho tiempo. El diseño de los engranajes toma mucho tiempo, se tiene que tener un alto grado de conceptos de transmisión de movimiento y más les voy a confundir por ahí. Está bien, entonces creo que con eso, a lo mejor muelles, sí puede ser que les incluya un tutorial de cómo elaborar muelles en el ensamble del AutoCAD. Y quisiera que ustedes ya comiencen a trabajar su proyecto final, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo para la próxima clase voy a traer les voy a tener colgados esos tutoriales y yo me voy a generar una serie de piezas estándar. Yo pienso que con las cafeteras tiene muy buena visualización de los ensambles, pero les voy a traer una serie de piezas estándar para afinar detalles respecto a cómo elaborar las coincidencias y las restricciones. Entonces, ahorita su misión es más bien ya tratar de buscar proyectos que puedan llevar a cabo. En YouTube hay muchos, solo que algunos de ellos son muy elaborados, ¿no es cierto? Eh, si es que alguien va a trabajar con estructuras, ¿no es cierto? Le doy dos opciones. Las estructuras puede ser un diseño estructural muy amplio, ¿no es cierto? No puede ser una estructura muy básica y ahí sí, como parte de investigación, ustedes van a tener que ir a averiguar cómo hacer un análisis estructural. Si solo quieren hacer una estructura, es decir, no quieren hacer varias piezas. O la otra es que utilicen la estructura como parte de su ensamble, ¿no es cierto? Entonces, yo qué sé, por ahí alguien quiere hacer un asiento de carreras adaptado a una estructura que vendría a ser el semichasis de un go-kart, por ejemplo. Y esa adaptación del asiento a la estructura se hace con pesos. Ya, eso ya sería un proyecto bastante bueno siempre y cuando el asiento y la estructura tengan su alto grado de realismo, ¿no es cierto? Y también la próxima clase con estas figuras simples que voy a tenerles listas, voy a enseñarles a hacer la animación y el explosionado de un ensamble, ¿correcto? Para que ustedes puedan ir haciendo eso también como parte de su proyecto final. Ojo, no quiero meterme a hacerles demostraciones muy grandes sobre estructuras, sobre diseños de engranes, sobre diseños de ejes por tiempo y porque también estoy eh, teniendo bastantes problemas de operatividad de mi computadora. Entonces, hoy que estaba preparando hacerles una demostración de estructura, se me colgó 3 veces el computador y por eso tuve que hacerle hasta una operación de limpieza antes de iniciar la clase y eso es lo que me tomó un poquito de tiempo y esos 7 minutos de retraso. Entonces, más bien prefiero ponerle tutoriales que son muy ágiles y que les muestran la parte elemental del uso de estas herramientas de aquí, porque el proyecto que ustedes van a presentar no va a ser un proyecto muy ambicioso. Lo que es importante es que conozcan la versatilidad del software para hacer proyectos ya mucho más interesantes, ¿no es cierto? Alguien pudiese pensar en el diseño de algún prototipo de un sistema como proyecto de tesis, ¿no es cierto? Y diseñarlo todo en Inventor. Para eso, lógicamente, ya tendrían que contar con una computadora un poquito más potente, ¿no es cierto? Que corra muy bien con una versión actual de Inventor. Entonces, eh, básicamente, sabiendo cómo funciona la interfase de ensamble, vamos a tratar ya de empezar con nuestras piezas, porque a mí sí me gustaría que para la próxima semana muchos de ustedes ya me indiquen qué es lo que están haciendo y también podamos irles dando pistas de cómo ensamblar lo que van a hacer. También les recuerdo que me interesaría mucho que si hay algún proyecto que ustedes encuentren ya hecho, como fue el caso de la cafetera, ¿no es cierto? Que Sebastián halló ese tutorial de cómo ejecutarlo. Si encuentran algo similar de cualquier otro proyecto, estaría muy bien que lo adopten, ¿no es cierto? Lógicamente le tendrán que dar su valor agregado, yo sé, modificar las piezas, ponerle grabados, a lo mejor alterar un poquito la geometría de lo que ustedes estén diseñando.
¿Está quedando claro, muchachos, lo que tenemos que hacer? Sí, profe. Ya. ¿Quedan dudas respecto a cómo ensamblamos la cafetera? O sea, claro, esos detalles de ensamble de la cafetera también. Ya. A ver, les oigo un poquito entrecortado, pero bueno. Profe, una pregunta. ¿La cafetera le mandamos al correo? Eh, hagamos algo. Eh, no me manden todavía, guarden las piezas de la cafetera. Quisiera, voy a tratar yo también de revisarlo nuevamente porque me está dando la sensación que deberíamos tener la versatilidad de poder, con los elementos como están en este momento desensamblados, poderles desensamblar. Creo que básicamente se lo logra haciendo la desactivación de la restricción, ¿no es cierto? Si yo voy desactivando, puedo ir separando los elementos, ¿no es cierto? Para ver cómo fue ensamblado todo. Pero quiero saber si es sencillamente eso o requiere algo más. Por el rato que yo activo, ¿no es cierto?, la restricción, ya todo se alinea y se pone en su respectiva posición, ¿no es cierto? Entonces, es eso básicamente lo que se busca con un ensamble, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, aquí la pieza base, eso también, ojo, eso me olvidé de mencionarles. Siempre todo va a partir de una pieza base, ¿correcto? Entonces, la pieza base normalmente no va a poder tener mucho grado de libertad de movimiento ni mucho grado de giro. ¿Por qué? Porque eso, háganse la idea que todo lo que nosotros armamos tiene que tener un elemento fijo del cual se va adhiriendo el resto de piezas. Entonces, siempre tenemos que designar a uno como base. Entonces, en este caso, bueno, es sencillo, ¿no es cierto? La base de la cafetera es de donde se agregan el resto de piezas, pero siempre tengan eso claro para que, por ejemplo, no vayan y eso a lo mejor fue uno de sus errores. Si traen la parte de arriba del vaso o el embudo y a ese le seleccionan como base, va a ser mucho más difícil ensamblar. ¿Correcto? Pero bueno, en este momento, si yo designo esto, bueno, sí le puedo mover, ¿no es cierto? Sí le puedo, a pesar de que es la pieza base. Pero siempre claros con eso, de saber identificar cuál es la pieza de la cual el resto de elementos se van a adherir. Entonces, les decía Edison, traten de ensamblarle ustedes de la mejor manera posible y si es que logran el ensamble de tal manera que tengamos ese tipo de restricciones en el cual, por ejemplo, el embudo no se vaya bajando, estaría bien. Y eso me hacen, yo al azar les pido que me indiquen en la próxima clase alguno de ustedes cómo le ensamblaron y si tuvieron problemas adicionales. Aparte que sí me gustaría que con esto que ya revisamos un poquito el día de hoy, se atrevan a hacer la tapita y puedan ensamblar la tapa también. Esa tapa, ojo, una vez que esté terminado, debería tener la capacidad de abrirse y cerrarse, ¿no es cierto? Entonces, traten de hacer eso. Eso sí está especificado también en el tutorial, pero moneando un poquito el área de las restricciones, ¿no es cierto? Ahí van a poder establecer eso. Ojo, cuando ya están todas las piezas alineadas, se puede seguir restringiendo. Aquí pudiera, por ejemplo, restringir para que esta coincidencia sea también entre las caras y no queden desalineados, ¿no es cierto? En el caso que ese fuera una necesidad. Podría también pedir que en cierto punto existe un contacto tangencial y todo lo demás, pero son temas relativamente sencillos, ¿no es cierto? Entonces, con esto que ustedes ya están revisando ahora, traten de ensamblar lo mejor posible esa cafetera y para la próxima clase pedimos que me envíen. Un poco también, no quiero este rato seguir recibiendo archivos para ver si durante la semana elimino
mucha información que mi computadora creo está sobrecargada y a lo mejor ahí desviando la capacidad operativa para poderles hacer otras demostraciones. Pero bueno, básicamente entonces sería la próxima clase tratar de traer ensamblada la cafetera y tratar de traer ya un proyecto definido y cuántas piezas van a ser parte de ese proyecto. Entonces, ese tema de cuántas piezas van a ser, lógicamente no lo va a presentar aquí cada uno en vivo, sino me van a tener que enviar al aula virtual en la actividad que yo desarrolle. En la actividad que yo desarrolle, lo único que ustedes van a hacer es colgar un documento, puede ser en Word o un PDF, en el que me digan, a lo mejor con una captura de pantalla, pongan ahí qué es lo que van a hacer, cuántas piezas apuntan a hacer y cómo se va a denominar ese proyecto, ¿correcto? Si pueden ya empezar a hacer piezas de su proyecto, qué mejor. Van a ganar muchísimo tiempo porque hasta podrían hacer las piezas y también podrían hacer ya los planos de esas piezas. Los planos de cada pieza les tomará 10 minutos por pieza, no toma más, incluso ya acotándole y todo lo demás. Y así, la próxima clase podemos enfocarnos en hacer el explosionado de un ensamble, a lo mejor resolver alguna duda adicional que quede sobre la cafetera, y si es que haya preguntas puntuales de sus ensambles, de sus proyectos finales, trataremos de un poco orientarles cómo se tiene que restringir y cómo se tendrían que armar las distintas piecitas, ¿correcto? ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe. Listo, Nicole y Sí, profe. compañeros. Entonces, listo. Por hoy vamos a dejar ahí, creo que con la información que les estamos compartiendo van a poder avanzar un poquito más en sus proyectos. Las actividades del aula virtual les ofrezco tenerlas listas ahí hasta el día de mañana, en el peor de los casos, y con eso ustedes ya pueden trabajar toda la semana. Recuerden que igual tenemos el grupo de WhatsApp en donde nos pueden compartir cualquier incógnita que tengan para ir resolviendo los proyectos. ¿Está bien? Bueno, por hoy eso es todo, muchachos. Estamos en contacto y me dejan saber si es que tienen alguna complicación mientras realizan estas actividades. Tengan una excelente tarde y resto de semana. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Pasen muy Gracias, bien. profe. Nos vemos. Profe, disculpe, ¿puedo